Señor, así como vamos a aprender hoy día, que tú estás encargado de todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en tu pueblo. Señor, tú estás encargado de todo esto. Y te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que tú aceptes nuestro corazón de alabanza, Señor, nuestra ofrenda de alabanza hoy día, Señor. Te damos nuestro corazón, Señor, esperamos en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Para los que no se dieron cuenta, se quebró una cuerda de la guitarra y a ver si lo podemos componer. Vamos a estar en el libro de Isaías. Quería terminar el culto de Navidad en este día. Entonces vamos a seguir leyendo en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, el profeta del Viejo Testamento. Antes que llegaba Cristo, antes que naciera Cristo, el Espíritu Santo estaba hablando a este profeta. Él estaba comunicando que iba a venir un Hamashiach, el Mesías, para la salvación del mundo. Ellos esperaban que venía un rey, un salvador del mundo aquí en esta tierra, pero ellos estaban pensando terrenalmente que iba a venir un rey. Un rey, un general que iba a salvar al mundo, o más bien a Israel. Entonces los estaban esperando, pero este profeta dice esto de ese rey, de ese Mesías que iba a venir. Él dice esto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el gobernador descansará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Entonces, hablando de este Hamashiach, el Mesías que iba a venir, el rey que ellos estaban esperando. Cuando él habla de este Mesías, dice esto, porque un niño nos es nacido. Entonces, quiere decir que este hombre va a nacer, que va a ser parte de la humanidad. Y los títulos que dice la palabra de Dios sobre él son distintos. Es el Espíritu Santo que está proclamando, que está declarando, que está dando a conocer a este hombre que es el Hamashiach. Y dice, porque un niño nos es nacido, el Hijo nos es dado. Dice, él gobernará y el gobernaría descansará sobre sus hombros. Entonces todo lo que está en su lugar, el gobierno es el que manda. Él es el que pone los límites de las cosas. Sabemos que Dios, hasta las olas nomás llegan a un lugar. Todo está en orden. Él es el que mantiene todo en orden. Cada estado tiene su gobernador, que él está encargado de las finanzas, él está encargado de este estado. Cada ciudad tiene su gobernador, pero aquí dice que él es el gobernador y todo estará sobre sus hombros. Dice, y él gobernará. El gobernador descansará sobre sus hombros y se llamará su nombre. El Espíritu Santo está específicamente diciendo cómo se llamará este rey, este Mesías, este hombre que fue nacido. Dice así, y se llamará su nombre admirable. Entonces dice también, y su nombre será consejero. Su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces este hombre será llamado admirable. Este hombre será llamado consejero. Este hombre aquí en esta tierra, este Hamashiach, el Mesías, será llamado Dios fuerte. Entonces Isaías está proclamando, Isaías nos está dando una visión de cómo puede ser. Este hombre va a ser llamado, este hombre, este niño que es nacido, que nosotros conocemos y celebramos la Navidad, este niño será llamado Dios fuerte.
También este niño será llamado Padre Eterno. Entonces, esto tenían que ponerse a pensar, el Hamashiach, el Mesías, va a ser nacido, va a ser un hombre, y su nombre va a ser Consolador, va a ser Dios fuerte, va a ser Padre Eterno, el Príncipe de Paz. El bebé que nosotros vemos en el pesebre es Jesucristo. Y este es el título que específicamente el Espíritu Santo da a este hombrecito que fue recién nacido. Dice, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido. Dice Filipenses 2.7 esto, Filipenses 2.7 dice esto, sino que se despojará de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces esto una vez más, como dije en la celebración de Navidad, Él se desposó de su majestad. Él dejó su gloria y vino a nacer como un bebé. Dice aquí Filipenses una vez más, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria. Dejó la gloria eterna que Él tenía. De la eternidad no hay principio ni fin de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ha sido, porque Él es el Dios. Entonces dice aquí, si no se despojó de sí mismo, tomando forma de un siervo, hecho semejante al hombre. Para nosotros, para entender esto, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que Él nació como un bebé indefenso. Él tenía que depender de su madre. Él tenía que aprender, como les dije en la celebración de Navidad, Él no nació como Adán. Adán, cuando Dios lo creó, él ya era un hombre. Él era ya un adulto. Pero Cristo viene, Dios mismo en carne viene y Él es nacido un bebé que está dependiente de su madre, que está aprendiendo de su madre, que está del cuidado de su madre, su padre en esta tierra, José. Él está aprendiendo, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino sobre María, una virgen, y concibió María a Jesús. Entonces esto lo sabemos, que el Padre vino por medio de Jesucristo aquí en la tierra, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de un siervo hecho semejante a los hombres, un bebé indefenso, un bebé como un Cordero de Dios, el símbolo del Cordero de Dios. Estaba compartiendo mi esposa esta Navidad. ¿Qué nace en un pesebre? ¿Dónde es el pesebre? ¿Para qué es el uso de un pesebre? Donde nació Jesucristo, ¿saben lo que nace ahí? Los corderitos. Es un lugar, no para que una madre vaya a tener su bebé en este lugar. Esto era un lugar donde ellos cuidaban a los animales, ellos estaban cuidando a los animales. Pero en este pesebre el Cordero de Dios nació. Y vemos en vista que Dios estaba enseñando visualmente que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que entender que el Cordero en el Viejo Testamento era un sacrificio. Era un sacrificio para cubrir el pecado de nosotros. En ese tiempo ellos llevaban un cordero, lo sacrificaban para cubrir mis pecados. Pero Juan dice, aquí el Cordero de Dios, Jesucristo, viendo a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubrirlo.
Y le damos gracias a Dios, le damos gloria a Dios, porque Él lo quita. Porque somos hijos de Dios. Nosotros somos perdonados y entramos a ser parte de la familia de Cristo. Porque un niño nos es nacido, sino que en Filipenses una vez más, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo hecho semejante a los hombres. La humanidad de Dios. La humanidad de Dios en carne, Jesucristo. El segundo Adán. ¿Se acuerdan? Esto es muy importante que nosotros nos reflejamos en esto. Adán era perfecto. Dios creó al hombre y él era perfecto. Él era carne, hueso y sangre. Adán era un hombre y él era perfecto. Pero nosotros vemos que en Adán, en nuestra humanidad, nosotros somos tentados y caemos. No podemos decir nosotros, pues soy humano. Jesucristo, 100% humano, aquí en esta tierra. Y nosotros cuando caemos, cuando estamos sujetos al pecado, nosotros después, yo soy humano. Y es una excusa para nosotros. Pero esto es la cosa. En cuando Adán fue creado, él era perfecto. Uno dice, pues es la culpa de Adán y Eva. ¿Y qué si fueran nosotros ahí? ¿Qué si solamente yo y mi esposa estaremos en ese jardín? ¿O qué de ustedes? Si usted fuera el primer hombre, si usted fuera la primera mujer, y dice, pues si yo fuera el primer hombre, entonces yo no iba a ser o caer por medio de la tentación. ¿A quién estamos engañando? Porque nosotros cada día hacemos algo con la envidia, el celo, el enojo. Nosotros pecamos cada día. Entonces nosotros no podemos poner 100% la culpa en Adán y Eva, porque ellos son humanos como nosotros. Y lo que Dios estaba enseñando, traten de hacerlo de tu manera, de humanamente, con toda tu fuerza, tratar de no hacer el mal y fallamos. Viene el segundo Adán, que es Dios mismo, con el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que quiero que entiendan, que Jesucristo en carne, Jesucristo por medio de la palabra de Dios sabemos que Él fue tentado en toda área, pero no pecó. ¿Por qué? Porque había dos naturalezas en Jesucristo. La humanidad, porque este hombre nació, fue un bebé, él creció, él fue un joven, él fue un adulto, él fue tentado en toda manera, pero la diferencia es que había otra naturaleza en Jesucristo y es del Espíritu de Dios, Dios mismo. Entonces vemos que él tenía la humanidad, el segundo Adán, el portero de la victoria por medio del Espíritu de Dios que estaba gobernando la vida de Jesucristo. Dios en carne, su santidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros podemos decir, pues soy humano, por eso hice esto, y soy humano, yo soy un hombre y hice esto. Pero Jesucristo también era humano. Y Él fue tentado, pero no pecó. Y es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es el poder del Espíritu Santo, hermanas, que nos detiene y que nos está guiando para no pecar. Para no pecar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que ha pasado, lo que pasó en esta mañana y lo que pasará mañana, nos cubre de todo pecado.
Tenemos que venir a Jesucristo porque Él pagó por nosotros. Pero Él también era humano. Y nosotros ahora tenemos por medio de Jesucristo el Espíritu Santo. Hermanos, yo no soy el hombre que antes era, antes de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de mí, mora dentro de usted y nos da la victoria para sobrepasar la tentación que viene por medio de nosotros, por medio del mundo, por medio del diablo, por medio de la tentación, el yo. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice Isaías, el profeta, en el capítulo 7, versículo 14, Isaías 7, 14 dice esto: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un niño y llamarás su nombre Immanuel. Déjame leer eso. Isaías 7, 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Immanuel. Entonces vemos la profecía también de Isaías. Muchos años antes de que Cristo naciera, dijo, va a nacer este Hamashiach, va a nacer este Mesías, este que tiene el nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Immanuel. La palabra, el nombre Immanuel quiere significar esto: Dios con nosotros. Dios con nosotros. Este bebé con estos títulos, su nombre, su título va a ser Dios con nosotros. Dios mismo. El Hijo de Dios se despojó de la eternidad y vino en un cuerpo humano. El Eterno, Jesucristo, ¿se acuerdan? Que la palabra de Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. Era plural. ¿Con quién estaba hablando Dios? Antes de la creación. Dios dice, hagamos. Es plural. Alguien estaba ahí con Dios y dijo, hagamos al hombre de nuestra imagen. Hermanos, cuando Adán fue creado, él fue creado en la imagen de Dios. Y nosotros le alabamos porque nosotros como humanos somos hechos en la imagen de Dios. No solamente un cuerpo como el de Jesucristo glorificado, sino en espíritu. Y nosotros tenemos la capacidad de alabar a Dios, de reconocer que Él es Dios, un espíritu, un alma que quiere, que ama, que clama a Dios. Y cuando un hombre, cuando una mujer pasa una tragedia, naturalmente, ¿qué es lo que hacen? Claman a Dios. Porque somos hechos en la imagen de Dios. Esto es lo que Él quiso de nosotros desde el principio. Esto es lo que Él quiso. Vemos en Adán la perfección de lo que Dios quiso del hombre, de la mujer. El plan de nosotros que Dios quiso para nosotros lo vemos en el principio. La imagen que Dios tiene para cada uno de nosotros se encuentra en el principio. La imagen, alabando y glorificando a Cristo desde el principio. Vemos esto. Dice Juan 1:29, dice esto. El siguiente día vio Juan a Jesús
quien venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino no para cubrir como el Viejo Testamento, no, ellos sacrificaban un cordero para cubrir tu pecado. Algo tiene que morir. El juicio de Dios estaba, el símbolo del juicio de Dios estaba en ese cordero. Y lo sacrificaban y lo quemaban para que no quede nada. Entonces ellos sacrificaban un cordero para cubrir mi pecado. Pero en este momento vemos que Juan dice esto. Y en el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Hermanos, nosotros debemos de estar celebrando porque Cristo vino a quitar nuestro pecado. No para cubrirnos, no para hacerlo cada año, no para solamente cubrir mi pecado, pero para quitar. Y en eso es cuando nosotros cambiamos y somos nacidos de nuevo y nosotros tenemos una vez más esa relación con Dios. Así lo que Dios quiso con Adán, así lo que Dios quiso con Eva. Nosotros vemos que hay reconciliación y hay paz entre nosotros y Dios. Una vez más Dios está redimiendo al humano, a la humanidad, para poder tener comunión con Dios. Porque Él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen, para adorar, para alabar, para dar el puesto que Dios es digno de tener. Eso se encuentra en Génesis 1:2, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ves? Tenemos que ver una vez más, desde el principio, quién Dios quiso que nosotros seamos. Y Él nos redimió y dijo, ustedes por medio de mi Hijo, el Hamashiach, el Mesías, tienen una entrada delante de Dios una vez más. Nosotros no podemos decir, pues yo peco porque pues soy humano. Cristo también era humano, pero nosotros tenemos algo, y es el poder del Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo que nos limpia. Y podemos recibir el poder del Espíritu Santo para tener victoria sobre esas cosas que nos hacen caer. Una vez más les digo, si vienen a mi hogar o si vengo a tu hogar, nunca van a darme algo, nunca van a sacar una copa de los trastes sucios, llenarlo con agua y dármelo. Ustedes van a estar seguros que ese vaso está limpio. Entonces lo llenan con agua para refrescar al visitante. Así Cristo, la sangre de Cristo nos limpia. Y es el poder del Espíritu Santo llenando ese vaso. Es la sangre de Cristo que nos limpia para recibir el poder del Espíritu Santo, para ser ese hombre, para estar una vez más en semejanza, en la imagen de Dios mismo. Una persona con dos naturalezas. ¿Ves? Eso es nosotros. Nosotros tenemos dos naturalezas. La carne, que tiende a ir al mal, pero tenemos otra semejanza que es de Cristo. Es el Espíritu Santo. ¿Ves? Antes de Cristo nosotros no nos preocupábamos de pecar, nosotros hacíamos y era parte del mundo, nosotros participábamos en el mundo, pero ya cuando nosotros recibimos el perdón de Cristo, el Salvador, el Espíritu Santo viene y hay dos naturalezas, el humano, pero por medio del Espíritu Santo vencemos
a la carne. Vencemos a la carne y podemos ser en esa segunda naturaleza que es de Cristo. Nuestro problema no es que, pues yo soy humano y tiendo a hacer esto. El problema no es que somos humanos. El problema es cuando nosotros obedecemos a esta carne, hacemos lo que la carne quiere. Hay dos naturalezas y la carne quiere dictar qué hacer en la carne, pero el Espíritu, la segunda naturaleza de nosotros, nos dice, no hagas eso, hijo. No hagas eso, Señor, entonces ayúdame, dame fuerzas para no hacer eso. Espíritu Santo, ven en este momento y dame el poder, esa segunda naturaleza que es de Dios, que solamente va a estar ahí por medio de la sangre de Cristo. Mi sustituto para ser este hombre es Cristo. Ese sacrificio de ese cordero que fue sacrificado para cubrir mis pecados, Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita, que nosotros somos separados para Dios. Fallamos, pero siempre llegamos a la cruz de Cristo. Y hay una batalla dentro de las dos naturalezas, el de humanidad y de Cristo. Yo creo que un cristiano no pierde su salvación. Yo lo creo. Porque cuando Cristo viene a tu corazón, podemos caer, dice la palabra de Dios. El justo cae 7 veces, pero se levanta 7 veces. Nosotros sabemos que el número 7 en la Biblia es el completo. Por eso dice que el séptimo día Dios descansó. Él cumplió la obra el séptimo día. Y la palabra de Dios dice que el justo caerá 7 veces, pero 7 veces en completo Él se va a levantar. Nunca se va a quedar. No podemos de conocer el amor, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, entonces dar la vuelta es imposible. ¿Cómo podemos dejar a un Dios que nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito para nosotros? ¿Cómo podemos dejar un amor tan grande? Es imposible. Pablo dijo esto, dijo, ellos que salieron de nosotros, mira, porque habían algunos que salieron del ministerio de Pablo. Y Pablo dijo esto, los que han salido de nosotros, hermanos, nunca eran de nosotros. Nunca eran de nosotros. Nunca tenían esa relación con Cristo, que nos perdona, que nos limpia de todo pecado, que aún con todas nuestras faltas nos ama. Tú ven, hijo. Como les digo, mi hijo siempre va a ser mi hijo. Mi hija siempre va a ser mi hija. Donde ella llegue, donde él llegue, él siempre va a ser mi hijo. Ella siempre va a ser mi hija. Y lo saben. Y los amamos. Y ellos saben que nosotros los amamos. Ellos estén donde estén. Nosotros mucho más. Cristo. Él es el sustituto de nosotros para hacernos el hombre, la mujer completo. Él vino y nació para nosotros. Primero de Timoteo, si lo quieren apuntar, primero de Timoteo, les digo que si lo quieren apuntar para que ustedes vayan a su casa y lo lean otra vez. Es como tener otro pedazo del postre que Dios está dando para regocijarnos una vez más. Para detenernos en la palabra de Dios. Nosotros debemos de apuntarlo para ir una vez más a rato, para ser bendecido una vez más. Lo que yo hago es cuando apunto un versículo, no solamente leo ese versículo, pero es tan bueno que le sigo. Y quiero saber por qué dijo esto.
Y leo adelante de ese versículo. Primero de Timoteo 2:5 dice, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Hay un solo Dios, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y mira lo que dice esto, porque esto es muy importante de lo que nosotros estamos hablando, de este Cristo que nació en el día de Navidad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Hay un mediador. Como les he dicho muchas veces, Cristo cuando Él estaba en la cruz, sus pies no estaban en la tierra. Y cuando Él miró para arriba, dijo, Ila, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ni en la tierra ni en el cielo, en cuando Él murió por nuestros pecados, Él estaba colgado. Y Él no estaba tocando esta tierra. Y en ese tiempo Él tomó todos nuestros pecados para quitar el pecado del mundo. En ese momento podemos decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Él es el mediador entre la tierra, nosotros, el hombre y Dios. Y Dios tenía que dar la vuelta a Cristo por un momento, porque Él tomó todos nuestros pecados. Primero de Timoteo 2:5 dice esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Él específicamente, Pablo está escribiendo a Timoteo, él específicamente dice la humanidad de Dios. Él es el mediador. Nosotros no podemos decir, tú no entiendes lo que es sentir. Dice la palabra de Dios cuando Lázaro murió, cuando su amigo Lázaro murió, ¿sabe lo que hizo Cristo? Antes de resucitarlo, ¿sabe lo que hizo? Lloró la humanidad de Cristo. Su amigo murió. Y dice la palabra de Dios, en uno de los versículos más pequeños en toda la Biblia, dice, y Jesús lloró, porque Él sentía. Una vez más, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el hombre. El hombre. En cuando Jesucristo murió y resucitó, Él no renunció a su humanidad. ¿Ves? Cristo, ¿entienden esto? Porque es poquito difícil entender esto. Cristo siempre ha sido eterno. Cristo no tenía un principio y no tiene un fin. Él es dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Él es eterno, Él siempre ha sido eterno, pero llegó un día en cuando Él añadió a su deidad la humanidad y no renunció a su cuerpo. En cuando nosotros veamos a Cristo, porque cuando Él no renunció su cuerpo de la eternidad, Él puso sobre Él la humanidad y no lo renunció, sino, mira, escuchen, lo que nosotros un día seremos, Cristo ya lo es. Le dijo a Tomás, mira, mete tu dedo donde están los hoyos que me clavaron en la cruz. Un comentarista, no me acuerdo si era Charles Spurgeon o si era Charles Stanley, alguien escuché esta semana, cuando él estaba colgado en la cruz, era un símbolo de todos, para todos. Sus manos estaban extendidas para todo el mundo. Ven,
Y cuando murió y resucitó, no renunció su cuerpo. Porque dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y por este tiempo, para este tiempo, cuando Él nació hasta el fin, Él fue transformado un cuerpo de mortalidad a inmortalidad. Así una vez más como nosotros seremos en el tiempo de resurrección. En ese día, en cuando el cuerpo es unido al espíritu, al alma, y nosotros tendremos un cuerpo nuevo, no mortal como esta, sino en inmortalidad. No renunció. Él dijo, mete tu mano en el costado, mete tu dedo. ¿Se acuerdan? Jesucristo, cuando Él resucitó, Él tomó por la eternidad este cuerpo que representa la humanidad de nosotros, transformado por la eternidad. El gobierno descansará sobre sus hombros, dice la palabra de Dios, y el gobierno descansará, un título de este bebé que iban a nacer, el gobierno descansará sobre sus hombros. Salmos 75, 11 y 12, Salmos 72, Salmos 72, 11 y 12 dice esto: todos los reyes se postrarán delante de él. ¿Quién? Cristo, el HaMashiach. Todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres, y yo pongo mi nombre ahí, rescatará a los pobres cuando a él claman. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defiende. Nosotros, cuando yo pienso de esto, pienso de nuestras hermanas que son viudas. ¿Quién nos está ayudando? ¿Quién los va a rescatar? ¿Quién va a estar ahí cuando ellas están solas? Dice aquí, al que clamará, ayudará, y a los oprimidos que no tienen quien los defiende, Él estará ahí. El gobierno descansará sobre sus hombros. Vemos a los presidentes, vemos a los gobernantes, vemos a los ricos, ellos tienen quien vengan a limpiar su casa, que los manejen de aquí, el patrón, él tiene quien está mandando. Tú ven, tú vete para allá y ellos mandan, ellos tienen su siervo. Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él no estaba mandando, Él estaba lavando pies. Él estaba sirviendo. ¿Ves aquí la humanidad? La naturaleza del humano es servirme a mí. Haz lo que yo te diga. Pero Cristo, la naturaleza de Dios es servir a otros. Él vino a representar a Dios mismo. El político, el gobernador, ellos quieren ver. Hemos visto estadísticas que dicen cuando uno entra al gobierno, cuando uno toma una posición de gobernar, de ser presidente, nosotros lo vemos en México. Ellos no salen de ahí con sus bolsas vacías como cuando entraron. Eso es el gobernador de este mundo, esto es la naturaleza humana. Cristo, cuando Él no nació para ser lo que nosotros vemos que el gobernador, que el presidente, que los que mandan, ellos tienen sus siervos. Él era siervo. Él era que vemos las dos naturalezas. Nosotros tenemos lo mismo, pero nosotros también tenemos el Espíritu Santo, que no es de mí, sino es cómo puedo bendecir a otros. También otra cosa del gobernador es, él es inaccesible. No tenemos acceso. Mas Cristo dijo, mi título será Immanuel, Dios con nosotros, al par de nosotros.
Él siempre es accesible a nosotros, no como los gobernadores de este mundo. Aún a veces los patrones no tienen tiempo para ti. Pero Cristo, cuando Él nació, cuando Él vino y se despojó de su gloria y vino, dijo, mi título es Immanuel, Dios con nosotros, siempre a par de nosotros. Nosotros vemos que se nota cuando alguien es gobernado por medio de Dios. Se nota. ¿Quién es el gobernador de tu vida? Un comentarista escribió esto y lo quiero leer. Dijo esto. En realidad, su gobierno muestra su obra de manera maravillosa. Una vez más, en realidad, su gobierno, hablando de Cristo, muestra su obra de manera maravillosa. Cada vez que veo a alguien que milagrosamente deja la vida de drogas o alcohol y recupera su familia y su trabajo, puedo ver que ahora este hombre, esta mujer, es gobernado por medio de Dios. Déjame leerlo una vez más. Dice, en realidad su gobierno muestra su obra de manera maravillosa. Cada vez que veo a alguien que milagrosamente deja la vida de droga, de alcohol y recupera su familia y recupera su trabajo, puedo ver que ahora este hombre, esta mujer es gobernado por medio de Dios, dejando que Él sea el Hamashiach, dejando que Él sea el ejemplo de nosotros para seguirle a Él. Nosotros sabemos que uno es gobernado por medio de Dios porque tiene gozo, tiene confianza, tiene esperanza. Este hombre es gobernado por medio de Dios porque Él sabe, aun si fallo, tengo perdón por medio de mi Cristo. Y se llamará su nombre admirable. Nosotros nos asombramos en quién Él es, nuestro amigo, nuestro perdón, nuestro Salvador. Nos admiramos de Él. Nos asombramos de quién Él es y qué es lo que hizo por ti. ¿Qué es lo que hizo por ti? Él murió en la cruz por ti. Él murió en la cruz por mí y no éramos dignos. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros. Porque Él conocía la obra que Él iba a hacer en nosotros. También otro nombre que fue llamado este bebé y se llamará su nombre Consejero. Él es apto de guiar. Él nació desde el bebé, Él nació siendo un niño, Él nació siendo un joven, un adulto y aún nosotros como yo ya de edad. Él conoce todo, Él sabe el dolor de los huesos. Dice la palabra de Dios que su boca estaba tan seca que su lengua estaba puesto encima de su boca. Tenía sed, tenía dolor. Él podía, dice la palabra de Dios, contar los huesos de su cuerpo en tanto dolor. Nosotros sabemos lo que es ya de edad en esta manera. Y se llamará su nombre Consejero. Yo estaba compartiendo con alguien, no me acuerdo quién, pero nosotros vemos la vida como es acá y allá y acá y allá, y estamos buenos, estamos bien y estamos mal, y estamos enfermos y estamos con salud,꯫ Pero todo eso nos lleva directamente a Dios. Cuando nosotros estamos débiles, dice la palabra de Dios que nosotros estamos fuertes. ¿Por qué? Porque nos clamamos y nos acercamos más a Dios.
se llamará consejero, porque Él siempre es apto para guiar nosotros. También se llamará esto y se llamará su nombre Dios fuerte. Hebreos 1:8, en el libro de Hebreos 1:8 dice esto: mas del Hijo dice, ¿de quién? ¿De quién estamos hablando aquí? Del Hijo. Dice aquí, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hablando del Rey de Reyes, Jesucristo. Y dice específicamente en Hebreos 1:8 dice esto, más del Hijo dice, búscanlo en su Biblia, está hablando de su Hijo Jesucristo que nació en este pesebre. Dice, más del Hijo dice, tu trono, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice aquí la palabra de Dios, oh Dios, reconociendo que Él es parte de la Trinidad, Dios en carne, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de justicia y cetro, justicia es el cetro de tu reino. Él está declarando la deidad de Cristo, de que Él es parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Trinidad de Cristo. Y se llamará su nombre Padre Eterno. Ok. En este punto tenía que hacer mucho estudio. Porque dije, ¿por qué y cómo pueden llamar a Jesucristo Padre? Si es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y tenía que estudiar profundamente para encontrar. Porque esto lo he leído. Pero nunca me puse a pensar cómo explicaré esto. Yo leo la Biblia y digo, es la palabra de Dios, yo lo creo y es el fin. Pues dice la palabra de Dios esto y yo lo creo. Pero aquí, como en el principio dije esto, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, él gobernará. El gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el título de Jesucristo. Y me puse a estudiar. Y me puse a buscar. Aquí, acá, leyéndolo. Y nadie lo estaba explicando bien. Le dije, no, esa no es. Hasta que llegué a un comentarista y todo lo que necesitaba yo lo encontré. Dice esto, y se llamará su nombre Padre Eterno. Juan 14:8 y 9. Juan 14:8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Una vez más, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Adán, escuchen, esto es el clave. Adán es el padre, ¿verdad?, de la humanidad. Toda la humanidad salió de un padre que fue Adán. Entonces podemos decir que padre era el padre de la humanidad. Habían dos, Adán y Eva, y tuvieron hijos. Y sus hijos tenían hijos. Pero ¿quién era el padre de la humanidad?
Adán y Eva. Entonces vemos al segundo Adán. Para la redención, para redimir, para dar una entrada con Dios una vez más. Dice la palabra de Dios, no entraremos al reino de Dios si no somos nacidos ¿de qué? De nuevos. ¿Quién es nacido de nuevo? El que cree que Cristo murió por nuestros pecados, nos perdona de todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, no podemos entrar al reino de Dios sino que seamos nacidos de nuevo. ¿Y por medio de quién somos nacidos de nuevo? Por Cristo. Nosotros vemos que hay una eternidad, nosotros entramos en la familia, el nuevo Adán, no Adán que dio nacimiento a la humanidad, sino a Cristo que nos da a nosotros nueva vida. Somos nacidos de nuevo por medio de Jesucristo. Por eso dice esta familia, nosotros los cristianos, somos nacidos de nuevo por medio del Padre espiritual de nosotros que es Jesucristo. Nosotros somos adoptados a Dios, la familia de Dios, por medio de quién? De Cristo. Nosotros somos nacidos de nuevo por medio de quién? De Cristo. Por eso dice, Padre de nosotros, somos nacidos de nuevo por medio de Él, por la eternidad. Por eso dice Padre eterno. Él es quien nos lleva a Dios. Espiritualmente somos nacidos de nuevo. Nuestro Padre espiritualmente es Cristo. Por eso le dicen Padre eterna. Termino con esto. Dice, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. El otro título. Hizo la paz entre Dios y el hombre, el mediador que es Jesucristo. Voy a invitar a los hermanos que se preparan para tener comunión.